Por siglos, una verdad ha sido escondida, distorsionada y olvidada. La historia de los negros en la Biblia ha sido opacada por narrativas engañosas y representaciones erróneas. Pero hoy vamos a revelar lo que muchos no quieren que sepas. Las figuras más poderosas de las Escrituras, los líderes, los reyes, los profetas e incluso el linaje de Jesús tienen conexiones profundas con África y sus pueblos. Este no es un mensaje de división, sino de restauración de la verdad. Si creciste viendo representaciones europeas de personajes bíblicos, puede que hayas sido engañado sobre la verdadera identidad de muchos de ellos. La Biblia dice la verdad, y cuando la estudiamos sin las lentes del prejuicio, nos damos cuenta de que Dios siempre tuvo un plan para todas las naciones y que África fue un pilar fundamental en esa historia. Antes de continuar, suscríbete ya al canal para más revelaciones bíblicas profundas que abrirán tus ojos a la verdad que siempre ha estado en las Escrituras. Ahora, prepárate para descubrir hechos que desafiarán lo que pensabas que sabías. Desde la creación de la humanidad hasta los eventos que moldearon el cristianismo, la presencia africana en la Biblia es innegable. Comencemos con el origen de la humanidad. Según Génesis 2:7, Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Si alguna vez has visto el suelo de regiones como África y el Oriente Medio, sabes que es oscuro y rico. Esto sugiere que los primeros seres humanos podrían haber tenido una piel más pigmentada de lo que tradicionalmente se imagina. Y no es solo la Biblia la que apunta a esto. Estudios científicos modernos también indican que la humanidad tiene sus raíces en África, lo que hace aún más plausible la idea de que Adán y Eva podrían haber sido de piel oscura. Pero esta no es la única evidencia de la presencia negra en la Biblia. La propia geografía de las Escrituras lo confirma. La Biblia menciona repetidamente regiones como Cus, que es la antigua Etiopía, Egipto y Libia, todas ubicadas en África. Además, los descendientes de Cam, hijo de Noé, repoblaron varias regiones del continente africano. Entre esos descendientes tenemos nombres como Cus, el antepasado de los etíopes, y Misraim, que representa a Egipto. Esto demuestra que, desde los tiempos más antiguos, África y sus pueblos desempeñaron un papel central en la narrativa bíblica. Ahora, si África estuvo tan presente en la Biblia, ¿por qué su importancia fue minimizada a lo largo de la historia? La respuesta está en la forma en que la narrativa bíblica fue moldeada por diferentes culturas a lo largo de los siglos. Muchas imágenes e interpretaciones fueron influenciadas por una visión eurocéntrica que a menudo borró o alteró ciertos aspectos de la historia. Pero la verdad es que los negros siempre han sido una parte esencial del plan de Dios. Uno de los ejemplos más poderosos de esto es la historia de Moisés. Pocas personas saben, pero Moisés tuvo una esposa etíope. En Números 12 vemos que su hermana, Miriam, y su hermano, Aarón, criticaron a Moisés por casarse con una mujer etíope. Pero lo que pasó después fue sorprendente. Dios no solo reprendió a Miriam por su actitud, sino que también la castigó, tornando su piel blanca como la nieve en una señal de reprobación. Este evento muestra que Dios no tolera la discriminación racial y que Él valora a todas las etnias por igual. Otro personaje que demuestra la presencia africana en la Biblia es la reina de Sabá. Según Primero Reyes 10, esta poderosa gobernante viajó desde un reino lejano, probablemente en Etiopía, para probar la sabiduría del rey Salomón. Su visita no fue solo un evento diplomático. Según tradiciones etíopes, ella habría tenido un hijo con Salomón, estableciendo un linaje real que perduró por siglos. Esto significa que la casa real etíope podría tener raíces directas en el linaje de David, uno de los reyes más importantes de la Biblia.
Además de la reina de Sabá, tenemos la historia de Simón de Cirene, un hombre africano que tuvo el honor y el peso de cargar la cruz de Jesús. En el momento más crítico de la humanidad, un hombre negro estuvo presente para ayudar al Salvador. Este evento no fue una coincidencia. Simón fue elegido para desempeñar ese papel, mostrando que Dios siempre incluyó a los negros en su plan redentor. Y no podemos olvidar al oficial etíope mencionado en Hechos 8. Este hombre estaba estudiando las Escrituras cuando Felipe, guiado por el Espíritu Santo, le explicó el mensaje del Evangelio. Tras entender la verdad sobre Jesús, el oficial fue bautizado y regresó a su tierra, llevando consigo el mensaje cristiano. Este episodio confirma que el cristianismo llegó a África mucho antes de expandirse a Europa, desmintiendo la idea de que fue solo a través de la colonización que el Evangelio llegó al continente africano. Pero si hay tantas evidencias de la presencia de los negros en la Biblia, ¿de dónde surgió la idea de que los negros fueron malditos? Desafortunadamente, esa mentira nació de la distorsión de un pasaje bíblico en Génesis 9. Muchos usaron el episodio de la maldición de Canaán para justificar la esclavitud de los africanos, pero esa interpretación es completamente errónea. El propio texto dice claramente que la maldición fue sobre Canaán y no sobre toda la descendencia de Cam. Además, los descendientes de Canaán se establecieron en el Oriente Medio, no en África. Ese error de interpretación fue usado para justificar siglos de opresión, pero la verdad bíblica desenmascara esa mentira. Otro punto importante que muchas personas no perciben es que la Biblia ya preveía las dificultades que los negros enfrentarían a lo largo de la historia. Deuteronomio 28 describe una serie de maldiciones que vendrían sobre los israelitas si desobedecían a Dios, incluyendo la experiencia de ser llevados en barcos a tierras lejanas y vendidos como esclavos. Aunque esa profecía fue dada específicamente a Israel, muchos creen que también puede reflejar el sufrimiento de los negros a lo largo de la historia. Pero Dios nunca abandona a su pueblo. La Biblia está repleta de promesas de liberación y justicia. Salmo 103:6 afirma que el Señor hace justicia y juzga a todos los oprimidos. Esto significa que incluso frente a la injusticia y el sufrimiento, Dios está atento y actuará en el momento justo. Y no podemos olvidar que el plan de Dios siempre incluyó a todas las naciones. Hechos 17:26 declara que Dios hizo todas las naciones a partir de un solo hombre y determinó sus tiempos y lugares de habitación. Esto significa que nadie es superior o inferior según su etnia. Además, la propia visión del cielo, descrita en Apocalipsis 7:9, muestra una gran multitud de todas las naciones, tribus y lenguas adorando a Dios. Esto nos recuerda que el reino de Dios no tiene barreras raciales ni culturales. Si llegaste hasta aquí, entiende que esta verdad no es solo sobre historia, sino sobre identidad. Los negros no fueron malditos ni olvidados. Siempre han sido parte esencial del plan divino. Desde el principio, Dios tenía un propósito para todas las naciones, y ese propósito continúa hasta hoy. A lo largo de la historia, muchas personas intentaron distorsionar la verdad sobre la presencia de los negros en la Biblia. La falsa narrativa de que el cristianismo era una religión europea sirvió para justificar siglos de opresión, colonización y esclavitud. Sin embargo, al analizar las Escrituras sin prejuicios, encontramos una verdad muy diferente. La presencia de los negros en el plan divino siempre fue esencial. La palabra de Dios no miente, y la Biblia está repleta de evidencias que muestran cómo África y sus pueblos desempeñaron un papel fundamental en la historia de la salvación. Uno de los momentos más impactantes de la Biblia
es la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto. Moisés, el gran líder elegido por Dios para liberar a su pueblo, fue criado dentro de la cultura egipcia. Egipto, como sabemos, es un país africano. Aunque Moisés era hebreo por descendencia, su crianza estuvo completamente influenciada por la cultura y tradiciones africanas. Este detalle, a menudo ignorado, destaca cómo la influencia africana estuvo presente desde los albores de la fe judeocristiana. Además, no podemos olvidar que cuando Jesús nació, María y José huyeron a Egipto para escapar de la persecución del rey Herodes. Si los egipcios fueran predominantemente de piel clara, como muchos creen erróneamente, la Sagrada Familia no habría podido esconderse allí sin llamar la atención. Egipto era un lugar seguro para Jesús y su familia porque su población compartía rasgos físicos similares a los de ellos. Este hecho es una prueba más de que la narrativa tradicional de un Jesús europeo no coincide con la realidad bíblica. Otro punto importante es la conexión de los negros con los primeros cristianos. Muchas de las primeras iglesias estaban situadas en regiones africanas. La iglesia de Alejandría en Egipto fue uno de los mayores centros del cristianismo en los primeros siglos. El cristianismo se extendió en África mucho antes de llegar a Europa. Líderes africanos, como Agustín de Hipona, fueron fundamentales en la formulación de la teología cristiana. Agustín, uno de los teólogos más influyentes de todos los tiempos, era un hombre africano cuya obra moldeó el pensamiento cristiano por siglos. Esto contradice completamente la idea de que el cristianismo era una invención europea. Cuando analizamos la Biblia con atención, nos damos cuenta de que los negros siempre desempeñaron roles de liderazgo e influencia. En el Nuevo Testamento, encontramos a un personaje fascinante llamado Simeón, también conocido como Níger. Él era uno de los profetas y maestros de la iglesia primitiva, Hechos 13:1. El nombre Níger significa negro, lo que indica su origen africano. Esto muestra que los negros no solo eran parte de la narrativa bíblica, sino que también estaban entre los primeros líderes cristianos. Otra prueba de la fuerte presencia de los negros en la Biblia se encuentra en la historia del eunuco etíope. Este oficial de alto rango servía en la corte de la reina de Etiopía y durante un viaje se encontró con Felipe, el evangelista. Cuando Felipe le explicó el significado de las Escrituras, el eunuco pidió ser bautizado de inmediato. Hechos 8, 26, 40. Este evento es significativo porque muestra que uno de los primeros convertidos al cristianismo registrados en la Biblia era africano. Una vez más, esto desmonta la idea de que el cristianismo fue introducido en África solo a través de la colonización europea. Desafortunadamente, a pesar de todas estas evidencias, la historia fue manipulada para ocultar el papel crucial de los negros en la Biblia. Uno de los mayores engaños usados contra los negros fue la falsa interpretación de la maldición de Cam. Como mencionamos anteriormente, este pasaje de Génesis 9 ha sido distorsionado para justificar siglos de esclavitud y opresión. Sin embargo, al analizar el texto correctamente, nos damos cuenta de que esa maldición no tiene ninguna relación con África ni con sus pueblos. Esa mentira fue construida para mantener un sistema de dominación, pero la verdad bíblica destruye completamente esa narrativa. Además, muchas de las profecías bíblicas parecen reflejar las dificultades que los negros enfrentarían a lo largo de la historia. Deuteronomio 28 describe un escenario de sufrimiento y exilio para aquellos que se alejan de los caminos de Dios. Aunque estas palabras fueron dirigidas al pueblo de Israel, se asemejan a muchas de las dificultades que los negros enfrentaron a lo largo de los siglos. El tráfico de esclavos, la colonización y la segregación son marcas históricas de sufrimiento e injusticia. Sin embargo,
La Biblia nos asegura que Dios es un Dios de justicia. Él ve la opresión y promete que en el momento justo traerá restauración y redención. La verdad es que los negros no son una nota al pie en la historia bíblica. Están en el centro de ella. La Biblia no solo menciona a los negros, sino que los coloca en posiciones de destaque. Desde los primeros humanos hasta los grandes líderes de la iglesia primitiva, la presencia africana es evidente. Dios nunca excluyó a ninguna etnia de su plan de salvación. Por el contrario, Él siempre trabajó a través de todas las naciones para cumplir sus propósitos. Y si aún quedan dudas sobre la importancia de los negros en el reino de Dios, basta con mirar la visión que Juan tuvo del cielo en Apocalipsis 7:9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, y tribus, y pueblos, y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Este pasaje prueba de manera definitiva que Dios siempre planeó un reino compuesto por todas las etnias y culturas. Si alguna vez sentiste que tu identidad o historia fueron borradas, sabe que Dios nunca te olvidó. La historia de los negros en la Biblia es una historia de fuerza, fe y propósito. No se trata solo de corregir narrativas históricas, sino de restaurar la verdad de que los negros siempre han formado parte de la gran historia de la redención. Esta revelación debe servir como un recordatorio poderoso de que la fe cristiana no pertenece a un grupo específico de personas. El cristianismo es para todos, y saber que los negros siempre han estado presentes en la historia bíblica debe fortalecer la fe de aquellos que por mucho tiempo se sintieron excluidos. Dios nunca comete errores. Él creó a todas las personas a su imagen y semejanza. La herencia de los negros en la Biblia no es de maldición, sino de bendición. Si hay algo que debemos aprender de todo esto, es que nuestra identidad no está definida por el mundo, sino por Dios. Ahora que conoces esta verdad, ¿qué harás con ella? ¿La guardarás para ti o la compartirás con otros? La revelación de la palabra de Dios nos libera, y cuando conocemos nuestra verdadera identidad, no hay mentira que pueda aprisionarnos. Tú formas parte del plan de Dios. Tú eres elegido. Tu historia no comenzó en la esclavitud, sino en el propósito divino. Es hora de abrazar esta verdad y vivir de acuerdo con el llamado que Dios tiene para ti. Ante todas estas revelaciones, queda evidente que la narrativa tradicional sobre los personajes bíblicos necesita ser revisada. Durante siglos, nos enseñaron a ver la Biblia desde una óptica eurocéntrica, borrando la participación crucial de los negros en la historia sagrada. Pero ahora que la verdad ha sido restaurada, nos corresponde a nosotros abrazarla y compartirla con el mundo. La presencia de los negros en la Biblia no es solo un detalle, es una parte esencial del plan divino. Desde Adán y Eva, posiblemente de piel oscura, pasando por los patriarcas que vivieron en tierras africanas, hasta personajes como Moisés, su esposa etíope, la reina de Sabá, Simón de Cirene y el eunuco etíope, queda claro que la Biblia siempre incluyó a los pueblos africanos en su narrativa. La fe cristiana no fue impuesta a África, ya estaba allí desde los primeros días del Evangelio. Más que nunca, esta verdad necesita ser proclamada. Muchas personas aún viven bajo la falsa creencia de que su historia e identidad fueron borradas o malditas. Pero Dios nunca olvidó a su pueblo. Él nunca te olvidó a ti. El cristianismo no pertenece a una sola etnia, es para todos. Y la visión del cielo descrita en Apocalipsis 7:9 lo prueba. Ahora, la pregunta que queda es: ¿qué harás con esta verdad? ¿Permitirás que el mundo siga borrando tu identidad o tomarás tu lugar en el plan divino? Dios te llamó para algo grande.
Tu historia no comenzó en la opresión, sino en la promesa de un futuro de redención y propósito. Recuerda, fuiste creado a la imagen de Dios. No eres un pensamiento tardío, no eres una víctima de la historia. Eres un hijo del Altísimo, elegido para un propósito mayor. Así que camina con confianza, sabiendo que tu identidad está afirmada en la verdad divina. Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo con otras personas. Difunde la verdad. Y nunca olvides, Dios siempre tuvo un plan para ti, y ese plan es grandioso.